A ver, 3, 2, 1. José María Diego. Hola desde Budapest. Hola desde la Plaza de la Libertad de Budapest y os vamos a contar la historia de un diplomático español y aragonés que liberó a más de 5.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial aquí, en Budapest. Os vamos a contar toda la historia, todos los detalles, todo lo que hizo. Es simplemente increíble, fantástico. Estamos en el canal de la Latina TV. ¿La Latina TV? TV, da igual, el canal de la Latina. Dentro del vídeo. En Budapest, en el polo tecnológico de la ciudad, y nos hemos encontrado aquí este pedazo de monumento, este pedazo de roca con el siguiente nombre: Ángel Sanz Briz. Que es el héroe de este vídeo, nacido en Zaragoza, aragonés y español, nacido en 1910, como vemos aquí, sí, sí, en septiembre. Aquí veo yo español, diplomático español, hasta ahí entendemos, pero que tuvo mucha parte de su vida en Budapest y lo que hizo es salvar judíos, como podemos ver aquí, la cifra, más de 5.000 judíos, es lo que le hace un héroe y merecedor de este vídeo. Estudió Derecho, licenciado de Derecho, acabó en 1939 y ya empezó su carrera como diplomático en El Cairo, ¿vale? Como encargado de negocios en la Embajada del Cairo. Después ya se casó con su mujer y vino a Budapest, donde continuó su función diplomática como encargado de negocios. Aquí os contaremos durante el vídeo todo lo que hizo con todos los lugares que están dedicados a él, pero queríamos empezar aquí para explicar un poco su biografía. En 1966 también recibió un galardón por parte del Estado judío, que es a las personas que no siendo judías han ayudado a los judíos durante la historia, aunque él no lo pudo recibir y finalmente falleció en 1980, como vemos aquí, y está enterrado en Zaragoza, que los que seáis de ahí conoceréis el cementerio de Torrero. Allí está enterrado el señor Ángel Sanz Briz. Muy bien, muy bien. Vamos a ver lo que ha hecho este señor para merecer este vídeo, porque lo merece. Estamos en la calle de Budapest que lleva su nombre. Así es. Y primero tenemos que saber cómo llegó Ángel a Budapest, aquí, ¿cómo llegó? Sí, Ángel Sanz Briz llega a Budapest en 1942 y se convierte en ayudante de Miguel Ángel de Mugiro, que era el encargado de negocios en la legación española en Budapest. Miguel Ángel de Mugiro es destituido en 1944 por sus protestas contra el gobierno de Miklos Horthy, que era muy pro-germánico. Entonces, en un principio, en la embajada hay como un ambiente así de... sí, difícil, ya que el Miguel Ángel de Mugiro había ya empezado una protección o unas protestas contra el pueblo judío. ¿Y cuando él se va, qué pasa? Cuando él se va, lo sustituye Ángel Sanz Briz y Miguel Ángel lo define como un aragonés serio, cabezón y noble. Por lo tanto, le dijo a la gente de la embajada: no os preocupéis, que él va a ser como yo y va a intentar protestar con lo que está sucediendo. Vaya, entonces es un aragonés muy aragonés, según lo que has dicho. Vaya, muy aragonés. En 1944, Alemania invade Hungría por el avance soviético y pone a un gobierno aún más progermánico y empieza la persecución contra los judíos. Y ahí es cuando Ángel empieza a actuar, entiendo, ¿no? Ante esa situación, Ángel Sanz Briz se ve en la obligación de buscar medidas, buscar soluciones, buscar protección a los judíos que hay en Budapest. Pero él empieza por los judíos descendientes de los sefardíes. Ajá, con conexión España. Pero ya veremos porque ahí no se queda, ¿correcto? Así es. Hace mucho más. Sí, sí. Estamos en la gran sinagoga de Budapest y aquí me vas a contar cómo era la situación de los judíos en Hungría de 1944. Exacto, en esa época había unos 850.000 judíos en Hungría, por supuesto la mayoría de ellos en Budapest, y es en 1944 cuando Adolf Eichmann viene en persona a Budapest, y él es el teniente de las SS encargado de la solución final de los judíos y también del tema de las deportaciones. O sea, vino aquí en persona, sí, en persona, a supervisar. Y empezó
empezó a coordinar el funcionamiento de muchas medidas. Os voy a enumerar de que todos unas los judíos que estaban aquí sí, van a ser deportados. Exacto, esa era la idea. A los campos de concentración. Mientras tanto, y de exterminio. exacto, antes de eso, lo que hizo es implantar una serie de medidas que era marcar a la población judía con estrella, coartarlos de sus libertades civiles y también de su patrimonio. Unas medidas generales que había era pues marcar las casas, prohibir comunicación de los judíos entre ventanas, limitar a 2 horas el tiempo que podían pasar en la calle la comunidad judía, y otras cosas un poco más curiosas, como que cuando usaban el tranvía tenían que ir en el vagón segundo. Una serie de medidas que marcaban una total diferencia del trato con la población húngara y la población judía en Hungría. Y además, si iban marcados, tenían que ir con la estrella automáticamente. Si no cumplían una de las normas, era algo en lo que estaban totalmente obligados, y la idea era entrar en el proceso de deportación hacia el resto de partes de Europa. Y esta situación lo que hizo es que a nuestro protagonista del vídeo, Ángel Sanz Briz, le hizo tener que comunicar con España. Por lo tanto, comunicó en primera instancia en junio de ese año de 1944, el 25 de junio, cuáles eran las medidas que se estaban tomando aquí en Hungría. Entonces la comunicación se dirigió hacia España. Estamos aquí enfrente de otra importante sinagoga de la ciudad de Budapest, pero a ver, cuéntanos un poco más sobre la situación de la comunidad judía. Como has dicho antes, después de aplicar las leyes que aplicaron los nazis aquí en Hungría, los judíos quedaron desprovistos de derechos civiles y dentro de la sociedad húngara eran ciudadanos de tercera o cuarta categoría fuera de la sociedad. Lo primero que hicieron los nazis fue obligarlos a ir a las casas estrelladas. Una casa estrellada era, por ejemplo, mira, esa casa de allí, pues ahí mandaban a cientos y cientos y cientos y cientos de judíos y vivían hacinados. Y estaban ahí, digamos, vigilados y controlados. Casa totalmente marcada en la que se hacinaban personas. Así es. Después de eso se les mandó al gueto de Budapest. Imagínate, pues un espacio pues dentro de la ciudad cerrado donde se hacinaban miles y miles de personas. Después de eso ya eran deportados a los campos de exterminio. Todo esto, el 15 de septiembre de 1944, Ángel Sanz Briz informó por carta al gobierno español de que habían deportado 500.000 judíos en Hungría. Entre esos 500.000 había ancianos y niños, textualmente dice, ineptos para el trabajo. ¿Qué quiere decir? Ellos iban a unos campos, oficialmente, campos de trabajo, pero ellos no podían trabajar. Entonces no serían campos de trabajo cuando iban individuos que no estaban en la carta capacitados para trabajar. Que hay rumores sobre dónde iba esa gente y que él pensaba o que los rumores eran el peor de los pesares, es decir, que se les exterminaba. Lo importante que en este momento de la historia Ángel comunica a España de cuál es la situación también comunica o también envía planos de los campos de exterminio y acaba la carta diciendo de que son exterminados a través del gas. Bueno, realmente es un vídeo espectacular, os estamos contando una historia increíble y qué menos que una suscripción al canal de La Latina TV. Suscríbete y acompáñanos en nuestra aventura. Nos encontramos en la Embajada de España en Budapest, que era el mismo edificio de la legación española aquí en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí me encuentro con una placa en honor a Ángel Sanz Briz. Exacto, una placa merecida por lo que hemos visto, pero todavía por lo que nos queda por ver. En esta época, junto con otros diplomáticos de Suecia, de Suiza y del Vaticano y de Portugal, Ángel coordinó lo que fueron las medidas para intentar solucionarlo dentro de lo posible. Y él, que ya hemos dicho que comunicó con el gobierno español, sin una respuesta clara, pero con un silencio más o menos afirmativo del gobierno español, empezó a proporcionar documentos españoles a los judíos de Budapest. En principio sefarditas, pero también a otros judíos que, como veremos, también pudieron ser salvados por medio de los mecanismos de Ángel. Él, aparte de usar sus influencias y sus contactos, también usó su propio dinero, y es que muchas veces tuvo que sobornar a dirigentes tanto húngaros como alemanes, y también pagó con su propio dinero unas casas, unas viviendas que luego os explicaremos cómo se usaban. Pero muy bien Ángel, porque lo que hizo es algo heroico.
con todo el control que había en la administración, Sanz Briz, ¿cómo hacía todo esto? Pues él lo que hizo fue lo primero indagar en la ley española y encontró un decreto de 1924 de Miguel Primo de Rivera en la cual se le otorgaba la nacionalidad a los descendientes de los judíos sefardíes. Para dejar las cosas claras, ¿estos sefardíes quiénes son? Eran los descendientes directos de los judíos expulsados por los reyes católicos en 1492. Vale, la comunidad de judíos de Bien. España que fueron expulsados. Bien. Perfecto, Entonces vale. tenía una base legal para poder otorgar la nacionalidad. Entonces se reunió con el ministro de Exteriores húngaro. Y en la reunión, nada más llegar, el ministro le dijo: ¿qué vienes aquí como todos los diplomáticos a hablar de los judíos? Y dijo: hablar de los judíos y nadie me está preguntando sobre los húngaros desplazados. Y le dijo Ángel: no se preocupe, aquí tiene una ayuda económica para los húngaros desplazados y yo le vengo a solicitar, pues, si a cambio me puede dar, poder otorgar pasaportes a los judíos sefardíes. Finalmente llegó a un acuerdo y le otorgó el poder dar pasaportes a judíos sefardíes. ¿Qué pasa? Que no se detalló el tipo de pasaporte. Por lo tanto, podían ser pasaportes individuales, pasaportes familiares y así poder salvar a más personas. En cuanto tuvo, digamos, acceso a poder otorgar eso, empezaron a dar pasaportes familiares, cartas de protección y salvoconductos para poder salvar el máximo número de personas, hasta 5.000. Entonces la legación española empezó a emitir pasaportes regulares, pasaportes familiares, cartas de protección y salvoconductos, llegando a poder salvar a más de 5.000 judíos que había en Budapest. También Ángel Sanz Briz tuvo que sobornar a oficiales húngaros, oficiales alemanes, con su propio dinero. Y muchos judíos fueron ocultados y escondidos en la embajada española. Entonces podemos decir que Sanz Briz usó todos sus medios, tanto de conocimiento como legal, bienes, semilegal, para su ayudar dinero y para a absolutamente todos los que pudo. Así es, así pues es. Genial. Bueno, y si en teoría solo podía emitir 200 pasaportes, ¿cómo pudo salvar a tanta gente? Ah, pues mira, ahí usó la astucia española mezclada con la avispez aragonesa. Y lo que hizo es, si tenía solo 200 pasaportes, empezó a aplicarles letras. Por lo tanto, tenía el pasaporte 1A, 1B, 1C, 1D, el 7A, el 7B, el 7C. Por lo tanto, no se repetían, pero solo aplicaba 200 números. Por lo tanto, consiguió multiplicar lo que se le permitió en mucho. Y él, por ese mecanismo, se consiguieron salvar muchísimas más Tenía vidas. 200 y ya está, siempre iba a tener 200, pero nunca superaban el número de 200, pero era múltiple, claro, totalmente. 80M, 80L, 80X, 80Z. Exacto. Muy bien, y lo que pasó es que cuando Sanz Briz ya tenía una base legal y tenía un conocimiento completo de cómo funcionar, hizo que la noticia se expandiera por la comunidad judía. Y es que todo sefardita o todo judío que tuviera algo de relación con España o con Iberoamérica iba a ser ayudado por él. Entonces todos se agolpaban en la embajada y decían: yo quiero ser ayudado, yo quiero ser ayudado. Y él hacía todo lo que podía para ayudar a todos los que se acercaban a él. Tuvieran origen sefardí, tuvieran familia en Iberoamérica, en España, o simplemente lo intentaran. A todo judío se le intentaba ayudar. La duda que me surge es, si estamos hablando de pasaportes, ¿por qué me has hecho venir aquí a la estación? La mayoría de judíos, cuando eran deportados, eran agrupados en la estación. En esta estación de Budapest no sabemos si aquí sucedió eso, lo donde sucedió fue en las estaciones del extrarradio de Budapest, pero quiero que os pongáis en situación. Yo os voy a describir cómo era la situación. Imaginad todo esto de aquí lleno de judíos, aquí en las vías, esperando ser subidos al tren para ser deportados. Entonces llegaba Ángel Sanz Briz y funcionarios españoles con furgonetas venían aquí y gritaban: ¿quién es español? ¿Quién es español? ¿Quién tiene relación con España? ¿Quién algo con España? Entraban gritando: españoles, españoles, sefarditas, españoles... Sea, lo que sea, cualquier relación con España, si levantaba la mano, automáticamente lo subían a la furgoneta. Y si levantaba la mano por puro azar, pues es decir, no comprendía, y si la furgoneta, la mano, por ejemplo, hacía espacio, simplemente tú cogían a gente y le decían: tú súbete aquí, y ya los llevaban a la embajada para hacerle o una carta de protección, un salvoconducto o simplemente algo para protegerlo. Entonces, básicamente, si quedaba espacio, decía: tú di que eres español. El que sea para arriba, en húngaro o en lo que sea, le decía: tú habla español, 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 y nos vamos, que esto es mejor. Y los que no, desgraciadamente, pues entraban en el tren. Subían a un tren y un trágico destino.
Estamos en la calle Pannonia, aquí en Budapest. ¿Y por qué me has traído aquí? ¿Qué pasa? Mira, ahora te explico. Como he dicho antes, varios diplomáticos aquí en Budapest se juntaron, países Suecia, Portugal, España, nuestro Ángel Sanz Briz, y decidieron usar las cartas de protección, que era un documento que se emitía a la población judía para usarlo y que no tuvieran esa discriminación como la comunidad judía tenía y hemos explicado antes. O sea, cuando los paraban, ellos sacaban esa carta. Podían usar ese documento y estaban exentos de esas penas que tenían al resto. Exacto, por Suecia, exacto. En el caso de España, correcto. Pero era un documento que muchas veces las autoridades húngaras ignoraban. Sobre todo en la época de la cruz flechada, ignoraban totalmente. Por lo tanto, especialmente Ángel Sanz Briz se dio cuenta de que había que dar un paso más y era empezar a alojar a los judíos en la legación española. ¿Qué pasa? Es un edificio pequeño y se llenó. Y después de eso entendieron que necesitaban más espacio y empezaron a alquilar, a usar otras casas, otras viviendas, y por eso estamos en esta calle, porque en esta calle había varias, en concreto 3, la número 40, 44 y 48. Ahora nos acercamos a mirar, pero eran viviendas que fueron usadas y era territorio español. Entonces ahí residían los judíos y estaban... Vamos a ver de cerca. Este es uno de los ejemplos de los que hablábamos. ¿Nos puedes decir algo más sobre cómo funcionaban? Y aquí tenemos una placa. ¿Sí? En una placa, esta es una de las casas de las que la legación española, encabezada por Ángel Sanz Briz, ofreció protección diplomática a miles de judíos. Como has dicho antes, la embajada o la legación española estaba totalmente llena. Entonces había que buscar más lugares. Se le ocurrió la idea de alquilar casas, plantar la bandera de España y poner un cartel que diga edificio anejo a la legación española. Era España, era territorio español. Aquí vemos que posiblemente era el lugar donde estaba la bandera, ¿no? Sí, Entendemos que ahí estaba, ahora ahí ya estaba. No, por motivos lógicos, pero ahí estaba. Era territorio español, tiempo. Por lo tanto ahí tenían protección las personas que habían tenido o habían recibido un salvoconducto, un pasaporte o una carta. Imaginad la cantidad de personas que podía haber aquí metidas. Cuentan de que en un apartamento de 2 habitaciones podía haber hasta 51 personas viviendo. Lo importante es que, aunque en condiciones duras, escapaban de la opción peor, que era ser de todas deportado. formas, los militares, los oficiales, la policía húngara, alemana, venían, hacían redadas para controlar que todos los que estaban ahí realmente tenían una carta de protección. Y muchos, si salían a la calle a comprar lo que sea, podían ser detenidos y eran deportados. Por lo tanto, las últimas semanas ni salieron de aquí. Y los personales de la legación española, los funcionarios, tenían que venir. Pues cuando había problemas de que venían tropas nazis, pues tenían que venir a hablar con ellos, solucionar, muchas veces sobornar, y también tenían que venir a darles comida y alimento. Situaciones difíciles para mucha gente, pero bueno, gracias a Dios y gracias a Sanz Briz, muchos tuvieron un resultado bueno. 11 casas, 3 en esta calle, 2 en la calle paralela, y fue una manera de dar protección a los más de 5.000 judíos que salvaron, principalmente Ángel Sanz Briz, pero toda la legación española, todos los funcionarios. Vamos a ver otros portales, ¿no? Vamos. Sí. Estamos aquí en otra de las viviendas de las que hablábamos, en este caso la calle Balzac 35. ¿Y en España qué ocurría en ese momento? Antes de nada, esto fue España. Bueno, claro. España, era territorio español, era Exacto. Edificio anejo a la legación española. Aquí estuvo la bandera de España. Posiblemente tanto allí como allí. Sí, posiblemente. Sí. Bueno, la cuestión es, en un principio, Ángel Sanz Briz siempre informó, primero, de lo que estaba sucediendo y segundo, de lo que él quería hacer. En un principio recibió silencio, pero él decidió empezar a hacer algo. El 24 de octubre de 1944, el ministro de Exteriores de España, Lecarrica, le dijo textualmente por carta: salve al mayor número de judíos perseguidos. Por lo tanto, en estas casas, en un principio, había judíos sefardíes, había judíos con antepasados españoles, antepasados iberoamericanos, pero aquí ya había de todo. Lo importante era acumular al mayor número de gente y salvar a gente que estaba en esa situación. Gente que estaba siendo perseguida. La verdad es que hay que alabar la acción de Ángel cuando antes de recibir una respuesta por parte de España, él decide actuar con valentía, con responsabilidad, sabiendo que es lo que realmente tiene que hacer. Sin saber qué podía pasar, los peligros de... Era una ciudad que estaba siendo bombardeada por los aliados
estaba en el frente, estaba a kilómetros de la ciudad, era peligroso ir por la ciudad. Esperamos que os esté gustando el vídeo y ya sabéis, si queréis más vídeos de nuestro canal, suscribiros porque en el futuro hay muchísimos muy interesantes y también en el pasado, así que echar una ojeada a nuestra lista de vídeos. Bueno, y en esta calle de Budapest, otra placa para Ángel Sanz Briz. A ver, es impresionante la cantidad de placas. Otra que placa tiene un reconocimiento amplio en la ciudad de Budapest, una pena que no tanto en España y casi mínimo a nivel internacional. Pero bueno, la participación de Ángel Sanz Briz en Budapest acaba en noviembre de 1944. La llegada del ejército soviético es inminente y el gobierno español le pide que abandone Budapest. Y él se va el 30 de noviembre de 1944 a Suiza. Y ahora llega el momento de presentar a otro personaje que participó en esta historia. Estuvo participando con Ángel Sanz Briz durante un tiempo y lo vamos a conocer en otra placa que tiene aquí al lado, entonces nos acercamos justamente aquí a la izquierda y vemos qué es lo que hizo. Es un ciudadano italiano, pero ciudadano español honorífico que participó en la Guerra Civil Española y estaba por aquí ayudando mano a mano en su labor a Ángel Sanz Briz. Esta es la placa del ciudadano italiano, también ciudadano español. Giorgio Perlasca. ¿Qué nos puedes contar de él y de lo que hizo? Él acompañó a Ángel pues a buscar judíos sefardíes, a buscar judíos españoles, a gestionar las casas, llevar comida. El 1 de diciembre de 1944, en una ronda habitual de las casas que eran parte de la legación española, vio que las cruciflechados húngaros habían sacado a las personas, los habían formado en la calle para llevárselos. Entonces él dijo: ¿qué estáis haciendo? Y dijeron: bueno, España ya no tiene, digamos, un representante, por lo tanto esta gente ya no tiene protección. Y era verdad, porque ya Ángel Sanz Briz se había ido. Entonces dijo: yo soy el nuevo representante de negocios de España y Ángel va a volver en un par de semanas, porque se ha ido a España, para hablar sobre el reconocimiento del nuevo gobierno de Salas en Hungría. Esto era totalmente falso. Pero se lo creyeron. Y se lo creyeron porque siempre la habían visto con Ángel. Entonces, él, Giorgio, hasta el 15 de enero de 1945, que llegaron los soviéticos, pues pudo mantener las casas seguras, pudo llevar comida, se hizo pasar por embajador, representante de negocios, lo que queráis, de España, y dio esa protección final a toda la gente que había iniciado el proceso para salvar a Ángel Sanz Briz. Aquí tenemos otro de los homenajes, el más colorido así es. Posiblemente el más conocido también, aquí en Budapest. Un mural realmente colorido, mucha gente no sabe quién es, pero ahí tenemos el rostro de Ángel Sanz Briz. También tenemos en Zaragoza una plaza con un monumento y en el Ministerio de Exteriores de Madrid. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención cuando nos hemos informado, y es que salvó 1995 personas más que Oskar Schindler, la película de Spielberg, de la lista de Schindler. A ese señor han hecho películas, le han hecho todo. A este señor, ¿qué le han hecho? Nada. Algunos pequeños homenajes en esta ciudad en la que hizo mucho, en su ciudad natal y en su país natal. Pero aragonés ilustre, español ilustre, se merece reconocimiento, películas. Impresionante lo que hizo este señor. Además, nunca tuvo un reconocimiento en vida. Bueno, ya estamos aquí, al lado de una fuente que hace mucho ruido, pero estamos... ¿Qué es este monumento? Esto es la Plaza de la Libertad, y tenemos aquí este monumento realmente perfecto porque Ángel Sanz Briz dio la libertad a muchas personas a las que consiguió salvar. Aquí tenemos un documento, no sabemos si original o copia, pero tenemos lo que sería una carta de protección de las que emitía la legación de España para los individuos de la comunidad judía aquí. Y tenemos aquí otro pequeño papel en el que podemos ver un resumen de lo que os hemos contado en el vídeo, de la obra de Ángel Sanz Briz, escrito en inglés, en la que explica todo lo que hizo. Podemos ver ahí en el título que salvó a más de 5.000 judíos aquí en Hungría.
esto ha sido el vídeo de hoy. Yo creo que un vídeo espectacular. Sí, muy interesante, informativo, completo, en mi opinión. Entonces, espero que os haya gustado. Muchas gracias a la Embajada Española de Hungría. Tenéis todo en la web, la explicación, la ruta, podéis ver las casas, dónde están las placas, todo. Muy bien la embajada, Muchísimas muy bien. gracias, de nuevo por nuestra parte. Y si queréis ver más vídeos como este, interesantes y otros más anímicos, más divertidos, pues suscripción. Y habrá sí. futuros. Sí, adiós.